lo trae su papá, está vendado su pie, uta, ya te imaginas, pues, qué ha pasado en los pies, en ese pie derecho o izquierdo, ¿no es verdad? Pero si vos no le dejas, no le tomas importancia a esta parte tan crucial para encarar un buen diagnóstico, pues no, estamos perdidos. Nunca olvidarse, chicos, en el examen físico general debemos evaluar estas 6 cosas. Cuando yo hablo de la conciencia, necesariamente tú tienes que evaluar la conciencia a través de la escala de Glasgow. Entonces determinarás si está consciente, inconsciente, ¿no es verdad? Entonces, el evaluar la conciencia no es nada más que la capacidad de percepción y de respuesta, ¿no es verdad? La apertura, no todos los componentes de la escala de Glasgow, ¿no es verdad? Respuesta palpebral, son como escuchando y cómo está percibiendo y cómo te está respondiendo a la actividad, ya sea la respuesta no verbal o con actitud, ¿me entienden? Ahora, cuando yo valoro el componente de la piel, ya eso netamente es observacional, no tienes nada que ni siquiera preguntar. No vas a decir, a ver, ¿por qué estás cianótico? No lo vas a decir, ¿no? ¿O por qué estás tan pálido? ¿No? Entonces, chicos, el contacto visual llega a ser prácticamente un instrumento de evaluación integral. ¿Qué significa? La parte pigmentario. A ver, ya, valora el examen físico segmentario del cráneo. Examen físico segmentario del tórax. Entonces, ¿no? Pero por eso es lo contrario. Vemos con estos 6 componentes importantes a través del contacto visual con nuestros pacientes. La observación clínica tiene que ser activa, chicos. 100% y de manera inmediata. Una vez que ya avanzan, no, esas fases tienen de fases de luna llena, no, este paciente tiene una fase estísica, puta, es más probable que tenga tuberculosis, puta, ya, con solo ver, por eso muchísimo antes de las tecnologías en medicina, se valoraba el famoso ojo clínico. Y imagínate una fase bien demacrada, con los pómulos prominentes, con la con la mandíbula retraída, caída, con los ojos hundidos, con la dificultad incluso del aleteo nasal. Puta, ya te he dicho que tu paciente tiene una fase característica llamada fase estísica. ¿Y qué dices? Vos inmediatamente piensas en tuberculosis, ¿no? O piensas en una desnutrición severa, ¿sí? Entonces ya después de que te diga en análisis, no, doctor, ya estoy tosiendo por más de 15 días, pucha, ya pues antes que te diga, ya sabes qué es lo que tiene, ¿no? O en su defecto una facies álgida, fruncido la parte de la orbicular de los ojos, la parte ¿no? De la orbicular de los labios, de los músculos masticatorios, etcétera, con un biotipo, con una actitud antiálgica, eso es que se llama casi muy similar, que ingrese, a ver, casi encorvado, agarrándose el hipocondrio derecho, no es tu paciente derecho. Puta, no, esto entonces lo veo su coloración de la piel, pucha, está ictérico. Wow, entonces ya me estoy orientando, chicos. Ya estoy iniciando mi sospecha diagnóstica de qué estoy haciendo, frente a qué tipo de paciente estoy. ¿No es verdad?
Entonces, chicos, este componente del examen psicoestético es súper importante, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que abandonar la mirada pasiva. No puedes estar vos atendiendo, escribiendo la historia clínica, sí, ¿sí? Tu paciente puede decir, no, este doctor creo que no sabe, va a adivinar lo que tengo, ya generas desconfianza, ¿no? Al solamente observar ya tú puedes ver las asimetrías, ¿de acuerdo? Sí, imagínense como una luxación acromioclavicular, el famoso el signo de la tecla, por ejemplo, el hombro va a estar caído, pues, chicos. Este lado va a estar aquí abajo, el lado de la luxación, y el normal va a estar aquí arriba. El hombro aquí va a caer cuando hay luxación acromioclavicular o fractura de la clavícula. Mira, imagínense, chicos, la observación ya te puede orientar. Imagínate que aquí hay una asimetría, el hombro caído o el famoso signo de la tecla. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ah, no, ahorita seguramente es caído. Y, no, y justo ves la ropa con su deportivo de sus saloneros, no sé qué. Ya pues dices, no, esto es algo de trauma. Y de inmediatamente ya sabes qué es lo que está pasando con su hombro, en este caso a nuestra izquierda, ¿no ve? Entonces, ¿qué tan importante es realizar la observación? ¿Listo? Establece la impresión general. O sea que ya te dice, pues, es verdad, ya con los 6 cosas que hemos aprendido, a evaluarlos de manera objetiva, mirando el famoso ojo clínico, ya te has dado cuenta vos en un gran porcentaje a un buen diagnóstico. ¿Qué cosa estamos evaluando cuando nosotros hablamos de la conciencia? Con nuestra famosa escala de Glasgow, la integridad del tronco encefálico, ¿sí? Y de la corteza cerebral. O sea que el tronco encefálico, chicos, juntamente la corteza cerebral, son las áreas que se afectan cuando hay alteración de la conciencia, ¿de acuerdo? Si hay un, un traumatismo cráneoencefálico que afecta la corteza del cerebro, de la masa encefálica, inmediatamente esta conciencia se va a alterar. ¿Listo? Va a estar inconsciente, ¿sí? No te va a responder, prácticamente y has dicho, puta, no, está inconsciente. Entonces, ¿qué está pasando? Se prenden nuestros foquitos y dicen, no, puta, seguramente ha tenido un golpe muy fuerte en la cabeza. Acudes al familiar que viene con él. Y si no hay ni siquiera familiar, pues seguramente en un accidente de tránsito la policía ha debido recoger ese paciente. Entonces, no, doctor, hubo un accidente de tránsito, que un camión que tantos en la carretera, tantos atropelló a tantos y por eso nos hemos recogido nosotros a una hora, hemos acudido al llamado. Entonces ya sabes, pues, que ha habido un trauma cráneoencefálico. ¿Listo? Cuando nosotros evaluamos el segundo componente, el psiquismo, ¿sí? Chicos, el psiquismo al final a nosotros nos permiten evaluar el pensamiento, la percepción, la memoria, la emoción y la motivación. Entonces, si está consciente, tú le preguntas, ¿cómo estás? Le dices, doctor, me duele. Uta, ya te estás respondiendo. ¿Y qué ha pasado? ¿Desde cuándo? Ya estás comenzando con la anamnesis, pero al mismo tiempo estás evaluando el psiquismo. Cuando le preguntas, ¿qué día es hoy? Uta, ya. mm, es- no sé si es domingo o lunes. Ya le estás evaluando la memoria. Y cuando le preguntas, ¿dónde estás? Doctor, creo que estoy en mi casa.
mm, imagínate cómo es el comportamiento de la parte psíquica. La emoción te comienza a llorar, lo primero que haces cuando hay dolor, comienza sobre todo el pensamiento, ¿no es verdad? ¿Cómo está ese componente? La percepción te ha respondido, todo lo demás. La memoria se recuerda ayer qué día es, hoy día qué día es. Y en Año Nuevo, ¿qué has hecho? Ah, a ver, doctor, en Año Nuevo nos hemos comido un lechón. Ah, entonces la memoria tanto anterógrada y retrógrada está conservada. ¿No es verdad? ¿Cómo está la emoción? Sí, pues claro, es con fases de dolor, está estresado, etcétera. ¿Cómo vas viendo la parte de la emoción? Y obviamente la motivación lo da el personal médico, ¿no? Cuando tú evalúas el biotipo, no es nada más que la forma corporal que tú observas al momento de tener el contacto visual con tu paciente. Evaluamos la forma corporal. ¿Listo? Y obviamente al evaluar la forma corporal tienes que tomar siempre los datos de la estructura ósea y obviamente del componente muscular. ¿Es verdad? Y el biotipo siempre tiene un factor muy imprescindible, que es el componente genético. ¿De acuerdo? Un papá que me mide 1,20 con su hijo de 2 metros, más probable no es el papá. ¿Me entienden, verdad? Ya, así por lo menos para que me comprendan mejor. O en su defecto, la predisposición de las sustancias nutritivas en la alimentación y el componente metabólico define también el crecimiento, queridos chicos. ¿Qué tal si ese niño no tenía ni para comer un pan en el día y lo único que se alimentaba era con agua y alguna cosa que pues podría haber encontrado en su casa? Entonces, con seguridad el crecimiento va a ser pues también no a desarrollar en su plenitud la talla que debería de alcanzar, ¿no es verdad? Entonces, realmente es de esa manera como nosotros tenemos que ir evaluando. Actitud, no. La actitud, chicos, es la forma como ese paciente se va comportando, ¿sí? Es como se observa, cómo se mide y cómo se valora la predisposición y el comportamiento con la actitud. Imagínate que en su consultorio afuera esté gritando, ¿sí? Quiero que me atiendan y rápido y todo. Puta, abres la puerta, ni siquiera te saluda, empuja la puerta y dices, puta, la actitud, pues ahora estamos en estado de ebriedad, ¿no es verdad? Una actitud agresiva. Pero ¿qué tal se pone en esa posición álgida, en una posición casi fetal, ¿no? Como yo antes les decía, pucha, a- apretándose, estrujándose el hipocondrio derecho y obviamente, ¿no es verdad? Puta, no, pero también puedes observar esa actitud que tiene una falta de dificultad para respirar, ¿no es verdad? Llega agitado tu paciente.
Puta, de manera inmediata tienes que ponerse el oxímetro de pulso. Puta, está saturando 60. Y antes de decir, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Ya, pues tienes que primero poner oxígeno. ¿No ves, chicos? Entonces, una a veces impone a la otra, pero para eso está la observación. ¿Listo? Entra en marcha a tu consultorio con muletas, puta, ya pues de inicio vas a pensar que por lo menos mínimamente tiene un esguince, una luxación o una fractura expuesta, etcétera. Tipo de marcha. Nos ayuda a evaluar el componente integral de los sistemas osteoarticular, muscular y sobre todo también cuando hay alteración del equilibrio, chicos, tenemos que pensar en el cerebelo, tenemos que pensar en el oído interno y tenemos que pensar en qué, en el sistema osteoarticular. Doctor, tengo mareo, no puedo caminar, estoy caminando como borracho. Esta mañana he salido caminando toda la calle en zigzag y ya no sé qué hacer, no puedo sostenerme, ¿no? De inmediato tiene que prender las luces en su cerebro y decir, ah, no, a ver, que aquí está pasando algo. Revisemos la parte del cerebelo, sus funcionalidades, el mantenimiento del equilibrio, si no ha habido algún golpe antecedente de caídas o un golpe en el oído, sí, sí, ha habido un cuadro de infección tal vez desde la vía respiratoria, puede ser que ocurra eso, o se ha caído y se ha golpeado la parte posterior o el segmento occipital del cráneo, etcétera, ¿no es verdad? Y lo mismo con las fascias, expresión de las enfermedades sistémicas. Característico, chicos. Me tienen que aprenderse todos los tipos de fascias y así incluso me encantaría en un día de las clases prácticas ver cómo vas a diferenciar una fascia de la otra, de la otra y de la otra. ¿Listo? Muy bien. Por eso nosotros en algún momento decimos el cough dolly, el golpe de vista, ¿no? Tenemos de 60 hasta 90 segundos del encuentro clínico para aplicar el ojo clínico como tal. ¿Sí? Es uno de los componentes tan importantes para aportar a nuestro diagnóstico. ¿Listo? Ahí está, ahí se le hemos puesto el inicial antes de que el paciente pronuncie una palabra. ¿De acuerdo? Antes que pronuncie una palabra. ¿No es verdad? Mira, mira, fíjense, chicos, en la imagen anterior, si está entrando con su muleta. Mira, imagínate. Ya lo has visto, ¿sí? Su marcha es claudicante, es atáxica o espástica. No sé si está pudiendo lograr la rodilla o simplemente está prácticamente arrastrando, ¿no es verdad? Pero cuando ves esta otra actitud, mira, fíjense, está sentado, está un poco inclinado hacia adelante, ¿no? Un paciente que se inclina hacia adelante, apoyando las manos sobre las rodillas, posición de trípode. ¿Sugiere qué? Dificultad respiratoria severa. Y ahí rapidito vos observas, está haciendo el aleteo nasal. Puta, no, ya aquí hay dificultad respiratoria. Le pides un ratito que se desbotone la camisa y ya ves los signos de distrés respiratorio. Aleteo nasal, restricción sifoidea, retracción intercostal, uso de los músculos respiratorios accesorios y ya está. Y cuando tú te has dado a la primera vista en la carita de tu paciente, ya ese paciente está con cianosis. Entonces, ¿cuál es tu acción frente a esta situación de paciente? No vas a estar ahí interrogando sin oxígeno, no, no ve. ¿Cuál es el número de tu carnet? Foto, ¿cuál? 50, así te van a responder, ni siquiera van a entender lo que estás haciendo. Pero ¿qué tal si tú ya has puesto la mascarilla o la bigotera, 3 libras de oxígeno por minuto? Pues ahí lo alivia su dificultad respiratoria
ya has hecho la primera acción, valoración ABCDE. Y pues obviamente después continúas con tu paciente. Y imagínate, es un paciente tranquilo, consciente, orientado, piel y faneras normocoloreadas, sin signos de deshidratación, no hay una posición álgida ni mucho menos claudicante. Entonces, más probable que este paciente ha venido a su seguimiento, ¿no es verdad? Imagínense, en algún momento cuando yo les decía saludo, ¿no es verdad? Ahí está el médico, toma la mano de su paciente, ya de ingreso tú puedes evaluar la temperatura. No necesitas el termómetro antes incluso para ver esta situación de ver cómo está. Si está caliente su mano, ¿sí? O está transpirando, está mojado, ¿no es verdad? Ya tú puedes evaluar con el tono o la fuerza con que te aprieta la mano. Imagínate en los pacientes con artritis reumatoidea, osteoartrosis, ¿no? ¿Qué te va a poder apretar así la mano, chicos? ¿Ya te imaginas cuán importante es el contacto con sus pacientes? ¿De acuerdo? Movimientos. Por ahí, este paciente tiene Parkinson. Al saludar, pues, va a comenzar a temblar. Fruta ya pues, de ingreso, pues ya sabes por qué esa forma de, al momento de darle la mano, ¿no? O ahí están las deformidades de ingreso, puede presentar ya los famosos nódulos de Gerber-Denes, ¿verdad? De la artrosis, o la deformidad. Entonces, imagínense, chicos, por eso el médico tiene que ser tan activo, tiene que estar con sus 5 o 6 sentidos funcionando a la perfección y darle una buena atención médica. ¿Listo? Cuando tú te acercas a tu paciente de manera inmediata, tal vez puedes evaluar o oler la sensación cuando respiran sus pacientes. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, chicos, siempre va a tener esa respiración que huele a manzana podrida, algo dulce, ¿no es verdad? Pero cuando tienen, ¿no? Un olor a tierra húmeda, un olor a los heces de ratón, ¿verdad? Con seguridad ese paciente obviamente va a estar histérico y también nos ayudan a pensar en una insuficiencia hepática. Simplemente con oler a la respiración de los pacientes. Tampoco te vas a acercar pues de la boca, de la nariz a la boca, ¿no es verdad? Chicos, eso nunca se hace. Pero al momento de saludar, ya lo has identificado. Tienes que identificar el aliento. Porque tú dices, buenos días, doctor, o siempre tú dices, doctor, me duele, o doctor, en ese momento ya tú debes evaluar el olor, ¿de acuerdo? Si hay un olor a orín medio fétido, así acrio, urémico, con seguridad que tu paciente está frente a una falla renal, ¿no? Entonces, siempre. Cuando hay distrés agudo, chicos, ya saben, a nunca olvidarse. Aleteo nasal, una facies eh, con distrés, ¿no? Mira, fíjense, así como para decir que ya estoy, ya no puedo más, ya me duele todo, ¿no es verdad? ¿Sí? Lo has visto cianótico, piel y mucosas secas, deshidratadas, porque de tanto hiperventilación, que no pueden respirar bien y todo lo demás. Y está utilizando incluso, está con aleteo nasal, está utilizando los músculos accesorios, los músculos de la facies, de las disas, etcétera, chicos, ya de inmediatamente, pues, al mismo tiempo de poner el oxímetro de pulso, ya debe estar aquí la mascarilla de oxígeno. Y dependiendo, si está saturando 80, 2, 3 libras, y si está saturando 70, póngale pues, a 6, si está saturando 60, póngale pues, a 8 o 10 libras por minuto, ¿no es verdad? Eso ya depende
de la evolución de cada paciente, de cómo está con su médico, ¿no? Las fases del dolor, fases de la angustia, fases con diaforesis, fases pálida, fases cianótica, fases tísica, fases de luna llena. Todo tipo de fases tenemos que aprendernos, chicos. Y así vamos a ya tener ya las herramientas suficientes para observar y para ver y contribuir en lo que se refiere nuestra máxima función, resolver el problema de salud de nuestros pacientes. La parte de la higiene y vestimenta, ¿sí? Hay personas que cuando tienen un problema de tiroides o un problema psiquiátrico, puta, la peor forma de vestirse, ¿no? Tal vez con una polera con una manga puesta y la otra no, o tal vez revolcado de otro lado. En sí prácticamente hay un total inadecuado en la vestimenta. Imagínate que está descuidada, que está sucio, está roto, lleno de tal vez pelos, etcétera. Ya pues estamos frente a un paciente psiquiátrico o en su momento si no es un cuadro de depresión, estaremos pues con un paciente demencial, ¿no es verdad? El contacto visual siempre es muy importante, dirigir, conversar, hablar, mirando los ojos a nuestros pacientes, que le vamos a transmitir la positividad, ¿no? Entonces, los dos pilares de la evaluación inicial, ahí está, biotipo y psiquismo, ¿no? Diagnóstico clínico. Forma prácticamente la arquitectura y la base de nuestro paciente, ¿sí? Transición del arte de la observación a la ciencia anatómica. Por eso siempre, a ver, se aplazan tanto en anatomía. Algunos han aprobado con 51, pero pucha, no podemos identificar las asimetrías de un hombro al otro hombro. Pucha, no podemos ver la composición ahí ¿no? De las regiones, con qué músculos, con cuál es la inserción. Chicos, es de vital importancia. Aquí sí necesitamos, ¿no es verdad? El biotipo es el terreno físico y la vulnerabilidad orgánica, ¿no? Ahí tú te das cuenta, puta, no, pues este paciente está con sobrepeso, estoy seguro que tiene obesidad. Ya, a ver, haremos su índice de masa corporal. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Saquen la fórmula. Con seguridad 35, obesidad mórbida. ¿No es verdad? En el psiquismo, prácticamente es el filtro y la confiabilidad del relato, ¿no? Puta, ¿qué tal si el paciente está decaído, no tiene motivación, está prácticamente, ¿no? Con un estrés, con una preocupación, como que ni siquiera le importa lo que le estamos hablando? Ya, pues definitivamente tú te das cuenta que ese paciente no va, ¿no? Biotipo o el hábito constitucional. Prácticamente, chicos, aquí tenemos mucho el componente y el factor genético, tanto por parte del papá o como de la mamá, dependiendo cuál ha sido el gen autosómico dominante y el decisivo, ¿no? Eso va a depender muchísimo también de la constitución, porque algún hijo puede ser que tenga el biotipo de la mamá y el otro hijo del papá, ¿no es verdad? Un papá alto y una mamá de baja estatura, siempre va a haber la tendencia de que exista más la predisposición del gen recesivo dominante, ¿no? En el momento de la concepción. Un biotipo longilíneo, ¿sí? Mira, fíjense la forma de su cuerpo en términos comunes, ¿sí? Imagínense, pues, la forma. Normolíneo, no es ni alto ni es bajo, no es tan flaco ni es tan gordo como este otro lado, ¿sí? Normolíneo, proporcionalidad anatómica. Acá, por ejemplo, hay predominio de las extremidades, ¿sí? Entonces, ya nos estamos imaginando. O un brevilíneo, los famosos pícnicos, ¿sí? Con alto riesgo metabólico, una hipertensión arterial, una litiasis vesicular, obesidad, diabetes mellitus. Definitivamente ahí están las consecuencias.
El psiquismo y la confiabilidad, ¿sí? Es el filtro de la seguridad de la historia clínica. Imagínense que están con su paciente psiquiátrico con depresión. Ahí no vas a encontrar nada, ni del pensamiento, ni de la percepción, ni de la memoria, ni de la emoción, ni mucho menos de la motivación. Buenas tardes. Ni siquiera te va a escuchar el saludo. ¿Cómo te llamas? Te va a mirar y te va a ignorar. ¿No es verdad? Uta, y ahora no sé por qué se enoja a este paciente, ¿no? Tal vez no le caigo bien como médico, puede ser, pero imagínense, ahí está, ¿no? La capacidad de cómo en la clase anterior les he enseñado, de cómo indagar a nuestros pacientes. Pero cuando hay una depresión, entonces el paciente está con todo lo negativo, ¿sí? Ujú. Usted, ¿cómo está su estado de conciencia? Imposible que estés lúcido. Y para evaluar la orientación, pues, ¿dónde estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es hoy? No te va a responder nada, ¿no? O en su caso, cuando hay incluso pacientes con delirio, ¿no? Necesariamente tienes que pedir ayuda a la historia clínica. Yo recuerdo cómo se fue ayer, teníamos un paciente con este diagnóstico en el psiquiátrico ahí del complejo de Miraflores, y nos decían, tengo 5 años, es la primera vez que estoy viniendo. Esto, pues la vida, pues es un paciente de por lo menos 40, 50 años. No tengo nada, estoy bien. Más bien, doctor, sáqueme de aquí porque aquí estoy en la cárcel. El momento que te digan que tienes 5 años, ya pues, ya prácticamente ningún dato. Yo recuerdo que con ese paciente habíamos hecho 5 tipos diferentes de historias clínicas. En uno nos decían que se llamaba Juan, en otro nos decían que se llama Ronald, en otro nos decían que se llama Wilfredo, en otro tenía 5 años, en otro 15, en otro 35. En una de las historias clínicas que habíamos elaborado nos decían que es su primera internación, cuando la realidad había sido su 25ª internación en el servicio. Entonces, imagínense, chicos, qué tal de importancia es evaluar la parte del psiquismo de nuestros pacientes, ¿no? ¿No es verdad? Análisis directa, análisis indirecta, la indirecta siempre nos ayuda con los familiares y obviamente ayudándonos con la historia clínica ya establecida anteriormente, ¿no? Entonces, chicos, cuando nosotros decimos biotipo clínico, lo decimos con una conformación morfológica, anatómica, resultante de la interacción dinámica entre todo el genotipo, carga genética, hereditaria y obviamente el paratipo o fenotipo ambiental, la parte nutricional, por ejemplo, a ver chicos, una persona con desnutrición que ha tenido desde la infancia no va a alcanzar la estructura como se espera, por muy que tenga un componente genético importante. ¿Listo? El componente ambiental, chicos. ¿Por qué no crecemos mucho aquí en la altura? En algún momento, si nos recordamos, hemos hablado de la presión parcial de oxígeno, ¿no es verdad? A la capacidad de adaptación, a la falta de predisposición, obviamente, de los componentes importantes del oxígeno, ¿no es verdad? De los electrolitos, etcétera, nos hacen pues, que nomás tenga un factor que nos impida en este proceso de alcanzar una estatura adecuada. ¿No es verdad? La utilidad semiológica siempre determina la arquitectura base del paciente y obviamente y su predisposición patológica, ¿no? La predisposición patológica. No todos los flacos y altos son sanos, pero tampoco pues los de pequeño, de estatura baja,
con componente de aumento de volumen tanto torácico abdominal, pues estamos en los dos extremos, ¿no es verdad? Entonces hay patologías que nos comprometen al biotipo de nuestra izquierda y patologías propias de nuestro paciente con sobrepeso o el brevilíneo, ¿no es verdad? En el normolinio tampoco, puta, no eres el ideal, che, ni estás aquí, ni estás aquí. Ah, no, pero no sabemos cuáles son los factores determinantes que esta persona puede estar encarando, ¿no es verdad? Pero a aprender qué patologías pueden ser factores determinantes para el longilíneo, para el brevilíneo, para el orbilíneo, ¿no es verdad? Entonces, chicos, las escuelas tipológicas siempre, ¿no?, nos ayudan a la sistematización histórica, ¿no es verdad? Basada en la predominancia de los ejes corporales, los ejes transversales con los longitudinales, ¿no ve? Obviamente, de la regla de oro nunca nos olvidamos. Evaluar el biotipo permite predecir el riesgo orgánico antes de apoyar la campana del estetoscopio sobre la piel. Listo. Chicos, con este abdomen a predominio con tejido celular subcutáneo, ¿será que puedes auscultar fácilmente el peristaltismo intestinal? No, señores, no. ¿De acuerdo? Muy bien. Los tres arquetipos morfológicos. Longilíneo, asténico. El eje longitudinal y transversal, este es mayor, ¿no es verdad? Alargamiento y delgadez y ángulo de aquí del apéndice del sifoides con los arcos costales menor a 90 grados. Son datos característicos en las personas longilíneas o asténicas. ¿Listo? En el normolíneo, la longitud tanto la distancia transversal son equidistantes, ¿sí? Hay un equilibrio y armonía física y obviamente el ángulo que nosotros vamos a medir está en sus 90 grados, ¿de acuerdo? Y en el brevilíneo, chicos, hay predominio de la longitud transversal en relación a la longitudinal de la distancia. Esto, hay una predominancia esplácnica. Nos referimos a los órganos intraabdominales, ¿sí? Y las vísceras macizas como es el hígado, el páncreas, ¿no es verdad? Y el ángulo obtuso es mayor, este ángulo aquí es mayor a 90 grados. Entonces, es así como nosotros podemos aprender a diferenciar estos tipos de biotipo. ¿Listo? El paciente longilíneo. Estructura ósea, ¿cómo va a estar? Predominio de la distancia longitudinal absoluta. ¿Sí? Generalmente el cráneo un poco alargado, dolicocéfalo, ¿no es verdad? Cuello largo, relieves tiroideos y un esternocleidomastoideos evidentes, ¿no es verdad, chicos? Tórax y costillas, ¿cómo están? Tórax plano, ¿sí? Estrecho, con costillas marcadamente verticalizadas, espacios intercostales amplios. Fíjense estos. Cuando hay este espacio intercostal amplio y cuando nuestro paciente está con distrés respiratorio, puta, ¿cómo se ve la restricción intercostal? La restricción sifoidea para evaluar, ¿no es verdad? Entonces, ahí está. La referencia clave presenta un ángulo, ¿sí? Un ángulo agudo epigástrico menor a 90. Listo. Eso es lo que nos va a definir realmente para decir, este es un longilíneo. Abdomen y vísceras. Abdomen excavado, ¿sí? Con inserción diafragmática bajo debido a la longitud torácica. Decíamos que es más grande, los espacios intercostales están aumentados y obviamente la inserción de este músculo llamado diafragma está bajo. ¿No es verdad? Y ahora la laxitud tisular, ¿no? Visceroptosis. Esa es la forma de cómo describir el abdomen de un longilíneo. Mira, fíjense, chicos, lo característico, lo que tienen que observar. Y obviamente cuando
Mira, esta facies, la forma del cráneo, ¿no es verdad? La prominencia del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? El ángulo como tal menor a 90 grados, mira, fíjense la medición. Y ahí está, muy poco se puede palpar incluso los órganos intraabdominales, porque prácticamente este abdomen es plano. Lo contrario, el brevilíneo, ¿no es verdad? Estructura ósea, predominio transversal drástico. Un cráneo braquicefálico, así que un poco más ancho. Un cuello marcadamente corto y grueso. Totalmente lo contrario a nuestro primer paciente, como el longilíneo, ¿no es verdad? Mira, el tórax y las costillas, tórax corto, ancho y profundo. Un diámetro anteroposterior con una orientación de los arcos costales casi horizontalizados. ¿No es verdad? Mira, casi horizontales. Mientras en el longilíneo casi son verticalizados. Estos espacios intercostales son más grandes. ¿Listo? La referencia clave presenta un ángulo obtuso, epigástrico mayor a 90. ¿Sí? Abdomen y vísceras, abdomen voluminoso, globoso, por gran aumento de vísceras esplácnicas, llámese el hígado, el estómago, de todo. Y obviamente la elevación del diafragma, ¿no? Muy diferente al anterior que estábamos viendo. ¿De acuerdo? El paciente normolíneo o equilibrio morfológico tiene una proporción justa y armónica entre el eje longitudinal y el eje transversal. Obviamente la estructura, el cuello y la longitud intermedia y la musculatura armónica, ¿no es verdad? Arqueotipo o mesomorfo, estandarizado, ¿no es verdad? Lo más ideal en términos comunes. El tórax tiene una forma de cono truncado, invertido, con una ubicuidad costal intermedia. Ni son transversalizados ni son verticalizados, sino están en un ángulo intermedio. ¿Listo? Referencia clave: presenta un ángulo recto epigástrico exactamente a los 90 grados. Mira, fíjense en la medición como se nos hemos puesto. ¿Listo? Ahí está. Antropometría clásica, índice de Pignet. Fórmula matemática, ¿no? Como siempre, técnica de medición, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está. Cinta métrica en extensión. Cuidado que hay cintas métricas que se extienden por si acaso y nos pueden dar falsos datos, ¿no? Pasando por los vértices escapulares y la cuarta articulación condroesternal, promediando en la inspiración y en la expiración. Aquí los valores hemos puesto. ¿Ya? Interpretación: a menor número resultante, mayor robustez física del paciente. ¿No es verdad? En hora 10 está muy fuerte, estamos hablando de un brevilíneo, de 10 a 11, fuerte a bueno, un normolíneo, mayor a 21, débil o extremo, estamos hablando de un longilíneo. Entonces vamos a aprender a medir esto con la cinta métrica cuando estemos en clases presenciales. Fíjense cómo están haciendo las mediciones correspondientes y es así como tenemos que aplicar en nuestros pacientes. ¿No es verdad? Antropometría moderna, el famoso perímetro abdominal. Uno de los datos clínicos súper importantes que nos van a ayudar a evaluar siempre la parte de la constitución corporal. Evolución clínica supera ampliamente las limitaciones del índice de Pigenet y del índice de masa corporal al medir directamente la distribución adiposa. ¿De acuerdo? Grasa visceral versus subcutánea. A esto es lo que realmente nosotros tenemos que llegar. El aumento del perímetro objetiviza la acumulación como tal de la grasa esplácnica profunda, altamente activa metabólicamente. Porque prácticamente ahí es lo que realmente nosotros nos vamos a dar cuenta de que el factor predisponente, perdón, es el consumo de los alimentos a predominio de los carbohidratos. Esto, esa clasificación se nos ha comparado la morfología manzana o androide, que significa acumulación central anatómica típico del brevilíneo,
confiere un altísimo riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y obviamente todo esto predecido juntamente con el síndrome metabólico, obesidad. ¿No es verdad? Pero una morfología de tipo pera, una forma de una pera, o llamado ginecoide, nos está sugiriendo la acumulación periférica, sí, glúteo femoral, menor impacto metabólico y sistémico. Dos formas tan diferentes de dónde y cómo se van acumulando la grasa como tal, ¿sí? Matriz de predisposición patológica, ahí está. Riesgos clínicos, longilíneo o asténico, o los altotes, cardiovascular, hipotensión ortostática, soplos benignos. Pero ¿qué va a pasar con el brevilíneo? Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio. Ya lo estamos describiendo, chicos. De tipo respiratorio, neumotórax espontáneo, puede ocurrir esto, primario, pero en los pacientes con estas características, síndrome de apnea obstructiva del sueño, los famosos SHAOS, ¿no es verdad? Metabólico y digestivo, tosis renal, o sea, casi, o visceroctosis anatómica. En lo contrario, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y obviamente con mucha frecuencia la presencia de litiasis renal. En la parte de locomoción mecánico-óseo, laxitud de los ligamentos, predisposición a las hernias, etcétera, ¿no es verdad? Cualquier momento fácilmente puede tener una elongación hasta las luxaciones más frecuentes. En este otro extremo, sobrecarga articular, obstrucción de la vía aérea, ¿no es verdad? Predisposición a introducción en el examen mental en semiología, chicos. Esto ya tienen que ustedes aplicar, ¿de acuerdo? Internista, psiquiatra. Bien bonito se los hemos puesto ahí. La forma como piensan nuestras masas encefálicas. Entonces, cuando nosotros evaluamos desde un punto de vista integral a través de la medicina, la famosa medicina interna, ¿sí? Vamos a ver la neurotopografía clínica, búsqueda de organicidad, daño estructural, toxicidad de manera integral. La parte psiquiátrica, la dinámica de conflictos, traumas, estructura de personalidad, depresión, delirio, ¿no es verdad? Entonces, es la forma como tenemos que indagar a nuestro paciente. Paciente está lúcido, está excesia, ¿no? A la historia clínica directa, decimos que es confiable, ¿sí? El paciente tal vez está con una alteración pero leve, la historia clínica indirecta con sus familiares nos ayudará muchísimo. ¿Qué preguntas hacer? No hagas preguntas formales aún, ¿sí? Observe activamente, el famoso ojo clínico. Relata su enfermedad de forma cronológica. Mantenga el hilo de conductor de la conversación. No puedes vos seguir y entrar en su ritmo. Fácilmente los pacientes psiquiátricos te pueden cambiar de una anamnesis o interrogatorio por sistemas a vos estás respondiendo tu vida privada como persona. Es que tienen tanta habilidad, chicos, como para confundirlos en todo momento, ¿sí? Entonces, es la escala que se aplica, la evaluación transversal, ¿sí? Con una puntuación de 0 a 60. Entonces, chicos, es así como tenemos que ir indagando a nuestros pacientes. El nivel de conciencia, bases anatómicas, como siempre. La conciencia, hemos dicho, es el estado de percepción del yo y del entorno, ¿sí? Obviamente requiere dos componentes sinérgicos, ¿no? Componente uno, nivel de despertar, la vigilia, ¿sí? Que prácticamente está comprometido el sistema motor biológico, el sistema reticular activado ascendente, del tronco encefálico, del tálamo y de la corteza, y obviamente la función, ¿no?
que suministra energía y enciende el cerebro. Pucha, con evaluar nuestra famosa escala de Glasgow, prácticamente nosotros vamos a identificar pues en cuánto de puntuación está. Componente número 2, contenido de la conciencia, la cognición. Corteza cerebral, cuando el componente motor biológico está afectado, obviamente que tiene que haber una lesión en la corteza cerebral. ¿Listo? Puede ser en el hemisferio derecho, en el izquierdo, o puede ser en su bilateral. ¿Es verdad? Obviamente, ¿cómo vamos a hablar? Con el lenguaje, memoria, cálculo y la interpretación de algunas consultas que le vamos a hacer. Evaluamos la voz normal, voz alta, no roce físico igual como tal, el estímulo doloroso central, y así tenemos que ir evaluando una y otra vez a nuestros pacientes. Alteración de la conciencia, ahí está, ¿no es verdad? Sistema reticular activador ascendente, cuando existen las alteraciones cuantitativas. Falla progresiva del sistema reticular activador ascendente. Lucidez, vamos a ver la vigilia óptima, está con los ojos abiertos o no, hay reflejo pupilar o no, en esta edad. Si es que está tu paciente somnoliento, está como si estés durmiendo o puede estar despierta, puede tener respuestas coherentes o incoherentes, o puede estar en un estado de estupor, no sé, que se cataloga como urgencia médica, despierta solo a un estímulo fuerte, doloroso y un estímulo vigoroso, cuando le pellizcamos incluso, ¿no?, a la piel. Cuando está en coma y abolición por total, sin despertar ante el dolor ni a ningún otro estímulo, ¿no es verdad? Cuando hablamos de las alteraciones cualitativas, específicamente nos referimos a la falla de la corteza renal. Nuestro paciente está omnibulando, hay una confusión tórpida, prácticamente el pensamiento, el razonamiento prácticamente está realmente lento, ¿no? Y si hablamos que este paciente está en delirio o llamado síndrome confusional agudo, está desorientado, ¿no? Prácticamente su comportamiento es fluctuante, hasta demostrar incluso lo contrario, ¿no es verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que ir identificando el delirium como una urgencia orgánica importante. ¿Listo? ¿Qué preguntarle al entorno? ¿Cuándo empezaron los cambios? ¿No han sido repentinos en horarios o días? ¿Empeoraron por la noche? Si la respuesta es sí, entonces descartar pues de inmediato la infección, hipoxemia y la toxicidad, ¿no es verdad? Chicos, aquí vamos a dejar nuestras clases, vamos a hablar de la orientación, la ley de la fragilidad, ¿no? Y vamos a ver cómo prácticamente nuestro paciente debemos evaluar al momento de llevar adelante el examen físico general. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Mil disculpas, yo tengo que entrar a una reunión y pues el siguiente martes esperemos que nuestras clases